Shalom, shalom a todos, Shabbat Shalom para todos. Hoy vamos a iniciar con la parashá de Números, y esta parashá que corresponde a esta semana se titula Bamidbar, así como se nombra este libro. Y esta palabra Bamidbar quiere decir en el desierto, quiere decir el conteo o números. Pero este libro también se conoce como Humash Ha-Pikudim, que significa el libro de los censos. Por eso cuando nosotros leemos todo el libro de Números, por lo menos vamos a encontrar esta palabra censo unas 10 veces. Censo o conteo, usted la va a encontrar así. Y cuando usted comienza a leer el libro de Números, usted se va a encontrar inmediatamente con los primeros versos que habla de un censo, ¿verdad? Como dice así, en Números capítulo 1, dice: y habló Hashem a Moisés en el desierto de Sinai, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres de todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y así comienza a hablar este libro sobre los censos, ¿verdad? ¿Qué es un censo? Bueno, un censo es la numeración y registro y conteo de un pueblo, ¿verdad? Los censos en el Antiguo Testamento se hacían con un propósito específico. Por eso cuando usted lee desde el libro del Éxodo, comienza a hablar de los censos también. Y si usted se ha dado cuenta, cada vez que el Eterno mandaba hacer un censo tenía un propósito. Por ejemplo, el propósito del primer censo que se hizo cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto era para que el pueblo trajera las ofrendas para el tabernáculo, ¿verdad? Y otros censos que Dios mandaba era para ver a aquellos hombres que se iban a encuadrar en los ejércitos de Israel. Ajá. Y también vemos que cuando seguimos leyendo acerca de los censos, vemos que Dios mandó hacer un censo para saber todas aquellas personas que iban a entrar a la tierra de Canaán, y a su vez servían como para dividir la tierra que iban a poseer, ¿verdad? Y a cada persona cuánto le iba a tocar. Otro de los censos los podemos leer, y su propósito era para tomar la tierra santa. Esto lo podemos leer en el libro de Esdras capítulo 2 y en el libro de Nehemías capítulo 7. Se va a dar cuenta que habla que hicieron un censo para que toda la nación de Israel que salió de la cautividad de Babilonia pudiera poseer la tierra santa. Cuando Dios mandaba hacer un censo a algunos principales de Israel, es porque había un propósito específico, como ahorita lo acabamos de mencionar, ¿verdad? Pero cuando el Eterno no mandaba hacer un censo y lo hacía uno por voluntad propia, esto traía grandes consecuencias. Ajá, traía tragedias, como sucedió con el pueblo de Israel, cuando dice la Biblia que se levantó un censo que Dios no lo había permitido. Este censo lo hizo David, ¿verdad? Cuando nosotros leemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24,
verso 1 dice: volvió a encenderse la ira del Eterno contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judea. Ahora, aquí dice que se volvió, fíjense, en el verso 1 dice que se encendió la ira del Eterno, pero después dice: ve y haz censo. O sea, aquí la pregunta es: ¿quién incitó a David a hacer el censo? Cuando usted lee el texto, el contexto de este libro, más adelante, en el libro de Crónicas, y es un texto paralelo, ahí nos da la respuesta de quién fue el que incitó a David a hacer el censo. Vamos ahí al primer libro de Crónicas, en el capítulo 21. Vemos capítulo 21, verso 1, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que se hiciese censo en Israel. Aquí el que incitó a David a hacer un censo fue el adversario, ¿verdad? Pero más que nada aquí el que tomó la decisión fue el rey David de tomar ese censo, ¿verdad? Porque el adversario nos puede incitar a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, pero a final de cuentas el que toma la decisión somos nosotros, ¿verdad? Porque todo pecado comienza en la voluntad del hombre. Por eso este censo que se tomó fue por voluntad propia. Es decir, que David fue el que tomó la iniciativa, ¿verdad?, de tomar ese censo. Y por eso es que dice la palabra, y como leíamos en el libro del profeta Samuel, dice que el Eterno se airó, que se enojó contra David, porque este censo no lo había mandado el Eterno, ¿verdad? Entonces era delicado en esos tiempos levantar el censo, ¿verdad? Porque cuando Dios ordenaba un censo había un propósito en cada censo, ¿verdad? Y vemos como aquí, ¿verdad?, David toma el censo, toma la decisión de hacerlo, y como consecuencia de esto, dice la palabra, seguimos leyendo más aquí adelante, dice que Dios le habla al profeta Gad, que era el vidente de David, y dice: ve y habla con David, porque levantó este censo. Y por este motivo de haber levantado este censo, va a haber unas consecuencias, ya sea a su vida o a la vida del pueblo de Israel, ¿verdad? Como dice ahí más adelante en el verso 9, dice: y habló el Eterno a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho el Eterno, 3 cosas te propongo escoger, de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad le dijo: así ha dicho el Eterno, ¿verdad? Escoge para ti 3 años de hambre, o por 3 meses seas derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días espada del Eterno, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel del Eterno haga destrucción en todos los términos de Israel, ¿verdad? Entonces, por haber levantado un censo que Dios no permitió, el Eterno se airó y trajo un juicio sobre la nación de Israel. Pero hasta eso el Eterno fue bueno con David, ¿verdad? Porque le manda al profeta y le dice: escoge, o sea, así, para que veas que soy bueno, quiero que escojas 3 años de hambre en toda la nación de Israel, o 3 meses que te esté persiguiendo tus adversarios, ¿verdad? Vas a ser derrotado, en pocas palabras, en la guerra, o 3 días de peste y destrucción. Y vemos que David dice que se arrepiente y dice: bueno, Señor, yo lo dejo en tus manos, que seas tú el quien dicte el juicio por mi desobediencia. Y a veces así nos pasa a nosotros, ¿verdad? A veces hacemos cosas que el Eterno nos manda hacer, sin saberlo. A ver, y llega un pensamiento a nuestra mente y pensamos que es del Eterno, pero sin saber que es nuestro adversario el que nos incita a hacer cosas, ¿verdad? Y tomamos la decisión de hacerlo.
y por eso luego a veces hay consecuencias a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Y por qué les agradó este censo al Eterno? Bueno, porque al hacer el censo David por voluntad propia, él estaba demostrando la excesiva confianza que tenía en su ejército, ¿verdad? Y no confiaba en Dios. Así nos pasa a nosotros, cuando nosotros hacemos las cosas por voluntad propia, estamos demostrando nuestra confianza en nosotros mismos, o en las cosas que poseemos, o en la gente que nos rodea, pero jamás confiamos en Dios, ¿verdad? Y otra cosa es que cuando David tomó el censo sin consultar a Dios, él estaba demostrando un orgullo en su corazón, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que él decía que no confiaba en el brazo del Eterno, sabiendo que todas las cosas, ¿verdad?, que nos acontecen vienen del Eterno, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos que ponernos a pensar cada vez que, bueno, estamos en el camino del Eterno, ¿verdad?, que dependemos del Eterno, porque nosotros no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos de Dios. Tenemos que ponernos a pensar cada día que nuestra confianza debe ser el Eterno. Todo lo que hagamos debe de estar bajo la voluntad del Eterno y no de nosotros, porque a veces nos acontecen cosas en la vida, en la familia, en el ministerio, en el matrimonio, con los hijos, pero muchas veces no nos ponemos a pensar que a lo mejor hicimos algo que al Eterno no le agradó, algo que Él no nos mandó a hacer, sino que no por voluntad propia, por nuestro orgullo de nuestro corazón, tomamos la decisión de hacerlo, ¿verdad? Sin pensar que Dios nos está viendo. Dios ve todo, ¿verdad? Él sabe lo que hacemos, Él sabe lo que pensamos, ¿verdad? Inclusive antes de que nosotros tomemos la decisión, Él ya sabe lo que vamos a decidir, ¿verdad? Porque dice que Él conoce nuestros pensamientos antes de que pensemos las cosas, ¿verdad? Por eso cada vez que nosotros hagamos alguna cosa, preguntemos al Eterno si es su voluntad, ¿verdad? Pues no nos va a pasar como David, ¿verdad? Que ya se sintió por el ejército grande que tenía, se sentía confiado, ¿verdad? En ese ejército, y quizás dice, bueno, yo con este ejército puedo conquistar cualquier tierra, pero lo que se le había olvidado a David es que hay guerras que son de Dios y hay guerras que no son de Dios, ¿verdad? Hay guerras que Dios manda y hay guerras que Dios no manda, ¿verdad? Cuando las guerras que no son de Dios, cuando nosotros tomamos esa iniciativa de hacer las guerras que Dios nos ha mandado, nos va a traer consecuencias como David, nos va a traer destrucción, nos va a traer tristeza, nos va a traer dolor, nos va a traer angustia, ¿verdad? Pero cuando las guerras son de Dios, vamos a tener el respaldo del Eterno, vamos a tener la protección, la cobertura, inclusive Dios va a pelear con nosotros, ¿verdad? Porque la palabra Israel, que significa el que pelea con Dios, el que pelea junto a Dios, ¿verdad? Nosotros somos un Israel también, y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Él pelea por nosotros. Nosotros simplemente nada más estamos ahí parados, como para que dijeran que fuimos a la guerra, pero en realidad el que pelea todas nuestras batallas es el Eterno, siempre y cuando hagamos su voluntad. Pero cuando nosotros no hacemos cosas que están fuera de su voluntad, ni siquiera Dios va a estar con nosotros, ¿verdad? Bueno, esta es una de las cosas que el Eterno mandó a hacer, ¿verdad? Bueno, perdón, que el Eterno mandó a hacer un censo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue el propósito por el cual el Eterno mandó a Moshe a hacer un censo? ¿Cuál fue el propósito? Bueno, uno de los propósitos por el cual Dios mandó a Moshe a hacer censo era para ver quiénes iban a ser llamados al servicio de Dios. Recordemos que un niño judío, a partir de los 13 años en adelante, cuando le hacen su bar mitzvah, él adquiere una nueva responsabilidad, y su nueva responsabilidad de estos niños era de estarse preparando desde los 13 años hasta los 20 años para el servicio del Eterno. Por eso nosotros leímos en el libro de Números
que decía el Eterno, ¿verdad?, que hicieran un censo de 20 años arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los jóvenes de 20 años arriba ya tenían que estar preparados, ya tenían que estar equipados, ya tenían que estar instruidos para la guerra, ¿verdad? Y eso es lo que a veces nos falta enseñarle también a nosotros a nuestros hijos, los que hacen su bar mitzvah, que no nomás es hacer un bar mitzvah por hacerlo, sino que Dios nos da un tiempo desde los 13, antes de los 20 años, para estarnos preparando para el servicio al Eterno, para cuando llegue el día que el Eterno diga, ¿sabes qué? A ver, quiero que hagan un censo y quiero ver de 20 años para arriba, ¿verdad?, quienes están aptos para encuadrarse al ejército del Dios vivo para el servicio, ¿verdad? Por eso Dios le dijo a Moisés, dice, de 20 años arriba, dice, los varones tienen que estar preparados para el servicio a Dios. Otro de los propósitos por el cual el Eterno mandó a Moshe a hacer un censo es para escoger a los varones que ya estaban aptos para la guerra, de 20 años para arriba. Una cosa es que ellos se preparen de los 13 a los 20, y de 20 años para arriba ya es cuando tienen que estar preparados. Tienen que leer la Biblia, tienen que orar, tienen que ayunar, tienen que servir, para cuando Dios los llame, ellos ya estén preparados, equipados, ¿verdad?, para la guerra. A veces podemos leer que dice, bueno, hazme un censo, dice, para la guerra. No es que el pueblo de Israel quiera hacer guerra, sino que lo que da a entender ahí es que Dios quiere gente preparada para defender al pueblo de Israel de la guerra que le hagan sus enemigos. El pueblo de Israel no hacía guerra porque él era malo, como muchos hacen guerra porque hay maldad en su corazón, sino porque Dios quería que Israel tuviera un ejército que pudiera defenderlo de sus enemigos. Y así también nosotros debemos preparar a los jóvenes para la guerra, ¿verdad? No es tanto para pelear, sino para defender cuando el enemigo nos haga guerra. Porque el que hace guerra es porque hay maldad en su corazón. Y mientras no haya maldad en el corazón, pues uno no puede hacer guerra. Si uno va a llevar la fiesta en paz. Solamente las naciones paganas hacen guerra porque hay mucha maldad en su corazón, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes pueden ir a la guerra? Bueno, pues como ya dijimos, aquí están preparados, ¿verdad? Por eso aquí los jóvenes y aquí nosotros, aún los adultos que recién se llegan a este lugar, ¿verdad? Lo primero que se hace en este lugar es prepararlos, equiparlos, ¿verdad?, para que ellos puedan hacer guerra en un tiempo futuro, y los equipamos, los instruimos y les decimos cuándo es el tiempo que ellos ya pueden hacer guerra, porque no se puede la guerra sin experiencia, ¿verdad? Cuando, no sé si usted sabe que en nuestro ejército mexicano, ¿verdad?, casi reclutan puro joven y les dan 3 meses para prepararlos, pero aquí Dios no nos da 3 meses, ¿verdad? Dice la palabra que nos da 7 años, ¿verdad? De los 13 a los 20 nos da para prepararnos para la guerra, que es una guerra que vamos a estar peleando hasta que el Eterno nos llame a cuentas. Y ese es el propósito de este censo, ¿verdad? Reclutar gente al ejército del Dios vivo, ver que gente ya estaba preparada para levantar este censo, ¿verdad? Y recordemos que cuando Dios nos ordena algo, pues obedezcamos la voz de Dios y no hagamos cosas que no tenemos que hacer. No tenemos que hacer nuestra propia voluntad, porque si no va a pasar como David, que hizo algo que Dios no le había mandado. Aunque usted tenga la preparación, tenga el conocimiento, no haga cosas o no hagamos cosas que el Eterno nos mande a hacer, porque si no va a pasar de aquí como David. Va a haber consecuencias, va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Imagínense, dice la palabra aquí que murieron como 7,000 personas, nomás por la desobediencia de uno. Los muchos fueron dañados. Así pasa en nosotros, a veces como cabezas de hogar. Cuando hacemos cosas que Dios no nos ordena, dañamos a nuestra familia, perjudicamos a nuestra familia.
Y eso es legal porque estamos violando la ley de Dios, estamos violando los mandatos de Dios, estamos haciendo nuestra propia voluntad y no la voluntad del Eterno. Y a veces nos gana el orgullo a nosotros, ¿verdad? Y nos sentimos, bueno, ya tengo conocimiento de la Biblia, ya predico, ya oro, ya hago esto, pues ahora voy a hacer guerra. Pero no, hay que hacer la guerra en el tiempo en que Dios nos ordena hacer guerra. Por eso hay que estarnos preparando todo el tiempo, leyendo la Biblia, ayunando, sirviendo, orando, ¿verdad? Estamos equipándonos para cuando Dios nos llame a la guerra. Todo tiene su tiempo, dice la palabra, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Yo recuerdo hace años que hacían declaraciones que no tenía que hacer, no las tenía que hacer, hacía guerra cuando no tenía que hacer, ¿verdad? Y por eso a veces yo salía lastimado para hacer guerra en tiempos que no son de guerra, ¿verdad? Entonces, en conclusión, pues obedezcamos la voluntad del Eterno y no hagamos nuestra propia voluntad. Cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, es que estamos siendo incitados por el enemigo para hacer lo contrario a la voluntad del Eterno. Bueno, shalom, que el Eterno los bendiga y